Ya. Para empezar, vamos a empezar hablando de puntos. De puntos en el plano. Puntos. Un punto es una ubicación que no tiene ancho, no tiene alto y no tiene profundidad. Generalmente lo dibujamos así, pero eso no es un punto, porque ese punto tiene algo de ancho, chiquitito, tiene ese ancho, tiene algo de alto y efectivamente no tiene profundidad. Pero eso no es un punto. Un punto no tiene dimensión, es una posición. Un punto podría ser la intersección entre dos rectas. Si hago esa recta y esa recta, el punto en el que se cruzan es ese, y efectivamente no tiene dimensión. Bueno, entonces, ¿qué es una recta? La recta es una sucesión infinita de puntos en una dirección. Son puros puntos chiquititos. Son infinitos. Por eso, dos rectas se cruzan solo en un punto. Porque como es como una recta tiene todos los puntos en la misma dirección y no tiene ancho, va a toparse con la otra solamente en un punto. En el plano cartesiano, nosotros podemos ver los puntos como posiciones. Ese punto por ahí. Y como ya estamos acostumbrados, le asignamos un nombre a ese punto. Por ejemplo, ese punto podría ser el 5,5. Los vectores, en cambio, se parecen harto a los puntos, pero tienen una dirección y un sentido. Eso podría ser un vector. Un vector va desde un punto hasta otro. Va desde el origen, que es el punto en el cual los dos ejes se cruzan, hasta otro punto. Ese vector de ahí sería el vector 5,5. Este vector de acá sería el vector 2,-5, por ejemplo. Va desde el origen hasta otro punto. A diferencia del punto, tiene apunta hacia una dirección, como que uno puede proyectarlo. Los vectores tienen tres características. La primera es una magnitud, que es el tamaño de la flecha. La segunda es una dirección, que es el ángulo respecto al eje X. Y por último, un sentido. Es un paréntesis. Que es hacia cuál de los dos extremos del infinito como que se dirige. ¿Dónde apunta? Entonces, por ejemplo, este vector de acá tiene esta distancia como magnitud. Este ángulo de acá nos dice su dirección. Y
El sentido de la flechita nos habla del sentido. En física se ocupan harto los vectores. No sé si alguien conoce alguna magnitud vectorial. La velocidad. La velocidad, exactamente. Si yo tengo una partícula, o un autito mejor, un avión. Si tengo un avión, el avión tiene una velocidad que es un vector, porque tiene un ángulo, tiene un tamaño, que sería esto de acá, y apunta en un sentido. No es lo mismo avanzar hacia allá que retroceder hacia allá. Por eso es una magnitud vectorial. En cambio, por ejemplo, la masa no es vectorial porque no hay un ángulo con nada. No apunta en ningún sentido. Por lo tanto, no es vectorial. Respecto a la dirección, otra forma de verlo, por si les ayuda, es como la pendiente de la recta que contiene el vector. No sé si se acuerdan hace un par de clases que habíamos visto que las rectas tenían pendientes, por ejemplo, una recta así tiene una pendiente negativa, esta sí tiene una positiva, etc. Entonces, la dirección me la indica esa pendiente. Por ejemplo, este vector de acá tiene como la dirección que tiene esa recta. Y el sentido hacia allá. Esos son los vectores. Además, los vectores se pueden sumar y pueden ser ponderados. Voy a poner suma de vectores. Tenemos aquí nuestro eje. Y tenemos este vector de acá. Llamémoslo A. Y este vector de acá. Llamémoslo B. El vector A más B es como agarrar el B y ponerlo en la punta de A. Y eso, de ahí, el punto en el cual llegamos, va a ser el vector A más B. Ya, ¿por qué? Porque el vector parte desde un origen y va hasta hacia un punto, como habíamos comentado al comienzo. Por ejemplo, el vector A va, por ejemplo, desde el origen hasta el punto como 1,3 aproximadamente. Entonces, el vector A más B es el vector B, pero cuyo origen es el A. Entonces, este es el origen del B. Entonces, es como A más B, es lo mismo que partir desde el origen, pero ahora nuestro origen está como movido. Y por eso nos da esa recta azul grande. Como observación, sumar A más B es lo mismo que B más A. Este sería el B más A. Que es lo mismo que el A, pero lo estoy poniendo en la punta del B. Entonces es como un B más A, en el sentido que A se va a posar en la punta de B. Porque como que el origen va a ser la punta de B. Entonces, si eso es la suma, ¿cuál es la resta? Pero primero vamos a los ponderadores, en verdad. Para ponderar un vector... no, una cosita más sobre la suma. Como habíamos comentado, la suma, el vector está definido por un punto, que es el punto al cual llega, y podemos ver los vectores como un punto. Sumar el vector así geométricamente es lo mismo que sumar las dos coordenadas que lo definen. Por ejemplo, si B fuese 4,1 y A fuese 1,3, nos daría 1,3 más 4,1. O sea, nos daría el vector 5,4, que es el de aquí.
5,4. ¿Ya? Y es lo mismo. Ponderar un vector, que es la segunda cosa que podemos hacer con un vector, es multiplicar la magnitud por un número. Vamos a mantener igual el sentido y la dirección. Entonces, si este es nuestro vector A, esto de acá va a ser el vector 3A. Multiplicamos por una cantidad del vector. Y algo así sería el vector 1,5A. Más o menos. El vector 0,5A sería algo así. El vector 0A sería un punto, o vector nulo. Y el vector menos 1 sería para acá. Menos A. O sea, la magnitud, al multiplicar por un escalar, virtualmente podríamos cambiar el sentido cuando un signo negativo. Pero más bien como que la magnitud se me está yendo para otro lado. Y la dirección siempre va a ser la misma. Y algo así sería el menos 2A. Adelante con dudas. Pregunten nomás, pregunten. O comenten si quieren. A nivel de coordenadas, podemos hacer algo parecido a lo de acá. Tenemos el vector 1,3. Ese sería el vector A. Y queremos multiplicar 3 veces A, podemos simplemente multiplicar las coordenadas. Entonces, eso nos daría 3,9. Se puede hacer eso. Ese sería el vector 3A. Para signos negativos aplica lo mismo. Para restar vectores, es lo mismo que sumar y ponderar. Entonces, el vector que vamos a restar lo ponderamos por menos 1, nos queda en la dirección, en el sentido opuesto, y ahí lo sumamos. Entonces, si tenemos nuestro vector A, nuestro vector B, y queremos A menos B, bueno, B por menos 1 sería esto de acá, y luego sumamos A más B, y eso ya sabemos, A menos B, sería menos B, sería B. Y ahí ya simplemente hacemos la suma como la habíamos comentado antes. Algo así. Y este sería el vector A menos B. También podemos hacer lo mismo con las coordenadas. Entonces, si tenemos el vector 1,3, le queremos restar el vector 4,1, podemos de forma simple simplemente restar las coordenadas. Entonces, coordenada x con coordenada x nos daría menos 3, y 3 y coordenada y con coordenada y nos daría 2. Y tada. Y sería más o menos acá. Menos 3,2. Eso es todo vectores. Adelante con las consultas. Para que no sea tan teórico y tenerlo un poco más con el mundo real, los vectores son groseramente importantes en física. Muy importante. Porque hay muchas propiedades físicas que tienen una dirección, un sentido y una magnitud. Como la fuerza, la velocidad, como comentaban, la aceleración, la posición incluso, etc. Hay muchísimas. Y en verdad hay más cosas que esto con los vectores. Por ejemplo, además de sumarlos, podemos hacer producto. Por ejemplo, el producto punto entre A y B se escribe así, que tiene con su propia regla. O el producto cruz también, etc.
pero no entra en la PSU, así que no lo vamos a ver, pero como dato. Entonces, por ejemplo, el trabajo, que es una propiedad física que hace una fuerza, es el producto punto, bueno, para una fuerza constante, es el producto cruz de la fuerza por el desplazamiento, si no me equivoco. Entonces, esas son como aplicaciones del mundo real. Pero dice, ¿a qué se refiere con producto punto y cruz? Ambas son una multiplicación. ¿Qué se diferencia? Están, mira, rápidamente te voy a comentar cómo son, para como sacarte de la duda. Si este es el vector 1,2 y este es el 2,3, el producto punto es llegar y multiplicar este por este y sumarle este por este. Va a ser 2 más 6. Y ese es el producto punto. Se llama punto porque te da un... No, en verdad no sé, no sé por qué se llama punto. Pero el producto punto recibe dos vectores y te da un número, que no es un vector. Esto no es un vector. No tiene dirección ni sentido. Es un número. En cambio, estos dos sí tienen dirección y sentido. Son vectores. Y tú lo que haces es multiplicar cada coordenada con la misma coordenada y sumarlo. De hecho, puedes hacerlo con vectores no solamente de 2 dimensiones, sino de 3, por ejemplo. Tengo ese vector, tengo este vector, entonces el producto punto sería este por este, más este por este, más este por este. Y eso es el producto punto. En cambio, el producto cruz, pues el producto cruz solamente se define para 3 dimensiones. Y el producto cruz, no, el producto cruz es un poquito más complicado porque se ocupa esta matriz de acá para hacerlo. Que no, eso ya como que falta más información para poder explicar eso en verdad. Pero es su propia forma de multiplicar y es distinto. Sigue otras reglas a esto. Es distinto. Tiene como otro orden. Como que uno multiplica este por este y le resta este, luego multiplica este con este y le resta este. Como que hay como otro orden para hacerlo. Y ese es el producto cruz. Ya. Ambos se ocupan mucho. Una aplicación del producto punto, no sé, ya, pero eso ya es salirse un poco demasiado de la materia. Esos son puntos y vectores. Buena pregunta igual. Ahora vamos con rotaciones, traslaciones y reflexiones, que son transformaciones isométricas. Todo acá yo creo que lo voy a borrar porque si no lo van a ver y podrían pensar que entra. Les comento esto porque vectores es de las cosas más importantes que se ven en el colegio, en mi criterio. O como con más aplicaciones. Ya, las transformaciones isométricas. Iso, no sé si alguien sabe lo que significa. Pero en química, por ejemplo, se ocupa harto ese prefijo. O Es sea, lo que conozco son iguales. electrónico. ¿Cómo? Son iguales, pero en distinta posición. Ya, esos son, claro. Ya, pero ISO, tú diste con la palabra clave, que no sé si creo que alguien más la dijo, que alguien dijo como ISO electrónico. Sí, sí. Ya, ¿y qué significa ISO electrónico? Que, o sea, su número como que tiene la misma cantidad de electrones, Ujú, pero originalmente no, ¿cachai? Como que se modificaron para que tuvieran la misma cantidad de electrones en distintos átomos. perfecto. Pero esa es la palabra clave, misma cantidad. Y la compañera decía, o sea, como misma forma, distinta posición, algo así. Esto es igual. Esto significa ISO. Y una palabra que se ocupa harto en ciencias, que están los isoelectrónicos, isóboros, Isómeros también. isómeros, buenísimo, isotónico,
Creo que esta es cuando tenéis la misma concentración misma concentración de un soluto en dos soluciones distintas. Bueno, isométrico. Isométrico. Entonces, iso significa igual. Métrico, la verdad no sé bien qué significa, pero métrico como métrica, metro, debe ser como distancia, que es lo que decía la compañera. Entonces, las transformaciones isométricas cambian cosas, pero mantienen la métrica, mantienen las distancias, mantienen como las longitudes de las cosas. Entonces, la primera, que vamos a ver que es la traslación, no cambia los tamaños, no cambia la métrica. Mantiene igual, mantiene isometría. Entonces, si yo tengo un cuadradito, lo traslado, lo desplazo con un vector. Entonces, yo agarro un vector, por ejemplo, y muevo cada punto de mi cuadradito a otro lugar. Es como antes habíamos visto que el vector empezaba del origen, como que mi origen va a ser el cuadradito y donde llegue el vector va a ser mi nuevo cuadradito. Entonces, si yo tengo este vector, me va a dar este otro cuadradito. Y es una transformación isométrica porque esta longitud de acá es exactamente la misma que esta de acá. No cambiaron las métricas. Otra traslación podría ser algo como un triángulo, que también trasladamos con vectores, con un vector. Acá, por ejemplo, voy a hacer el mismo vector en las tres esquinas. Ese último no me quedó tan bonito, pero hagan como que quedó perfecto. Y me da este de acá. Y ese triángulo tiene los mismos ángulos, las mismas longitudes, son iguales. Y eso es una traslación. En el plano, ustedes pueden trasladar lo que quieran. Formas, rectas, puntos, lo que sea. Este punto de acá, si lo trasladan con este vector de acá. Ojo, muchas veces van a dibujar los vectores como acá. En verdad, como estrictamente, los vectores se definen desde el origen. Pero muchas veces los dibujamos en otros lados porque nos sale muchísimo más fácil de imaginar lo que está pasando. Entonces yo, por ejemplo, si plazo ese punto con este vector de acá, el punto nuevo va a ser este de acá. Y eso es una traslación. Podemos trasladar una recta también. Esta recta de acá, la trasladamos con este vector de aquí, nos da esta recta de acá. Y esas son las traslaciones. A nivel de coordenadas, todos los puntos que trasladamos, bueno, la traslación se define con un vector. Uno necesita un vector que te traslade. Si no, no tiene ningún sentido. Necesito trasladarlo en una magnitud, en una dirección y en un sentido. Por lo tanto, necesitamos un vector. Entonces, si tenemos un vector b, por ejemplo, 4,8, por decir algo, y tenemos nuestro punto que queremos desplazar, que por ejemplo podría ser el 1,1, así como podemos hacerlo geométricamente, podemos hacerlo sumando simplemente las coordenadas. Que sería 1,1 más 4,8. Y se puede hacer eso, está bien. Que aquí en el dibujo sería como que este vector más ese vector nos da este vector, que es lo mismo que hemos visto antes, que cuando sumamos dos vectores nos da como el nuevo vector, el que conecta el origen con el nuevo punto. Esas son las traslaciones. Si hay alguna duda con traslaciones, adelante.
Y cuando el vector de traslación no está como en el origen, hay que llevarlo al origen. ¿Cómo es ese procedimiento? Por ejemplo, que tener como este vector, este es el vector que traslada, algo así. Claro. Bueno, tú tienes que identificar en verdad cuánto el vector avanza hacia la derecha y cuánto el vector baja o sube, o cuánto avanza horizontalmente y cuánto se mueve verticalmente. Y eso te da el vector. Ese sería un vector que es equivalente al vector 3,2. Que está como ahí, el 3,2. Son como el mismo. Entonces, si te pasan a ti el vector fuera del origen en cualquier lado, que es algo que estrictamente como que no se hace en teoría, es como cuando uno dice como que paso esto dividiendo al otro lado, pero en verdad como que eso no es tan estricto matemáticamente hablando, es como lo mismo. Tú puedes tener de referencia este otro vector. Y tú sabes que cuando hagas estas sumas aritméticas, tú tienes que sumar por cuánto al final se mueve hacia la derecha o hacia la izquierda, que te lo da la coordenada X, y cuánto se desplaza verticalmente, que te lo da la coordenada Y. Y ahí cuando sumo, por ejemplo, no sé si el vector está como en el 5,2 y cuando le llevo al origen termina, no sé, en el 2,-5. Cuando lo sumo a lo otro, ¿se lo sumo también de forma negativa o le sumo todo positivo, como 2,5? Vale, calma, calma, calma. Tenemos como este vector acá, que llega hasta el 5,2 y parte del, pongámosle 3,4. ¿Ya? Algo así, ¿cierto? Sí, sí. Ya, ¿cuál es la pregunta con este vector? No te caché bien. Ya, cuando lo lleve al origen, Ujú. va a haber como una coordenada que es lo que lo llevó al origen, ¿no? Como cuánto se movió al final. Vas a tener como paradójicamente este otro vector. ¿Eso? Que es el que movió. Sí. Sí. ¿Le sumo ese a los otros o le sumo el que está en el origen? No, le sumas el naranjo. O sea, si te dicen, este es tu vector de traslación, entonces tú ocupas este vector de acá, que es el vector que avanza 2 hacia la derecha, o sea, este va a ser la posición 2, y avanza 2 hacia arriba. Perdón, 2 hacia abajo, perdón, perdón. Y tú vas a ocupar este vector de traslación, que es el 2, menos 2. Yo. Ya, eso es con nuestra primera transformación isométrica, que es la traslación. Nos quedan dos más, nos vamos a recreo y vamos a darle con ejercicios directamente. Luego de la traslación viene la rotación. Para la rotación no necesitamos un vector que nos la define, necesitamos un punto y un ángulo. Por ejemplo, si escogemos de punto el origen y queremos desplazar este punto de acá, perdón, rotar, entonces nosotros necesitamos un ángulo alfa, vamos a llamarlo alfa, y bueno, y el punto, y ya sabemos perfectamente cuál va a ser nuestro punto rotado. Este es como nuestro punto P, nuestro punto P', llamémoslo, después de la rotación. Me quedó bien feo ese dibujo de un ángulo. Y con el punto a rotar y el ángulo ya tenemos definida la rotación. Eso es todo lo que necesitamos. Entonces, en verdad, en 3D es un poquito más complicado, pero es como lo mismo. Ojo, ese punto podría no ser el origen. De hecho, si yo quiero desplazar con el mismo ángulo alfa, mismo, pero respecto a este otro punto, ya me va a dar otra cosa. O puede ser exactamente el mismo ángulo alfa, que era como eso más o menos,
mi nuevo punto me va a dar por aquí. Ese sería el punto desplazado como respecto al punto morado en el mismo ángulo. Como observación, la distancia del punto al cual roto se mantiene constante. Por ejemplo, esta distancia de acá, voy a llamarle radio, es la misma que esta de acá. Siempre uno se mantiene la misma distancia al rotar. Es como agarrar un palito y mover algo. Aquí pasa exactamente lo mismo. Esta distancia de acá es la misma que esta distancia de aquí. El caso más cotidiano de rotación podría ser un reloj de los antiguos, no digital, en el cual tenemos rotaciones de las manecillas, que van rotando respecto a un punto. Y como ven, la distancia, o sea, esta longitud de acá, se mantiene constante. Y siempre giramos en base al mismo punto, y lo que va cambiando es como el ángulo. Si antes podíamos llegar y sumar, así, acá va a ser un poco más difícil. Acá ya no es como la traslación o sumar vectores y simplemente sumar o ponderar, es un poquito más complicado. Para eso, lo que vamos a hacer es hacer unos casos chicos. Ya, esa es otra cosa. Como ángulos notables, es muy raro que te van a hacer rotar por 43 grados. Eso no existe. Te van a hacer rotar por 180, te van a hacer rotar por 270 y por 90, o por 0, o por 360. No más. Porque rotar por 43 grados es extremadamente difícil, va a ser un cacho. Eso como observación. Entonces, para rotar 180 es sencillo. De hecho, si esto fuese un vector, rotarlo en 180 grados es lo mismo que multiplicarlo por -1. No sé si se acuerdan lo de ponderar que comentamos recién. Va a quedar acá. Y el ángulo formado son 180. ¿Ya? 180 es facilito. Es irse hacia el otro lado del origen. Si uno está acá, 180 va a quedar por acá. Esos son 180 grados. 180. Lo mismo que multiplicar por -1. 360 o 0 es aún más fácil. Ustedes se quedan quietos. Porque lo que está haciendo el punto, o el vector, o lo que yo estoy rodando, es que va a girar respecto a mi punto, generalmente al origen, y va a dar la vuelta completa. Entonces va a ir aquí, no sé, 90 grados, 180 grados, 270 grados, y va a volver exactamente el mismo punto. Por lo tanto, cuando se rotan en 360 o en 0 grados, es lo mismo que quedarse quieto. Por último, 90, 270. En verdad, este es el único caso difícil. 90, 270. O sea, en verdad hay más casos difíciles, como el 45, por ejemplo. Pero eso no lo van a preguntar. Este es el caso más difícil que les pueden preguntar. Entonces, 90 y 270 son lo mismo, pero para lados contrarios. O sea, 90 sería esto, 270 sería esto. O sea, es 90, pero para el otro lado. Entonces, como 90 es 90 en una dirección, 270 es lo mismo que 90 para el otro lado, en verdad son el mismo caso. Lamentablemente me estoy quedando un poco pegado, parece. ¿Cómo lo hacemos? Yo les voy a dar como esta mini fórmula, que la clase pasada la alcanzamos a ver un poco. Es que imagínense ustedes tienen un rectángulo.
¿Les apareció el rectángulo? Ustedes tienen ese rectángulo. ¿Aló? Sí, se escucha. Creo que se me cayó el internet. Estamos de vuelta. Ya, entonces el truco para hacer 90 o 170 grados, y 90 y 270 son lo mismo, pero para el otro lado, es que se imaginen un rectángulo. Esto ayuda porque rotar un rectángulo es como medio intuitivo, si lo van a hacer respecto al origen. Entonces ustedes agarran, imagínense que tienen un alfiler, y con el alfiler pegan el rectángulo al origen. Y lo agarran el rectángulo y lo van a rotar en 90 grados. Entonces eso les va a dar este otro rectángulo. ¿Ya? Es justamente como si hubiesen agarrado el rectángulo y lo mueven. Si repiten el procedimiento, de nuevo lo pegan en el alfiler morado y vuelven a rotarlo. Les va a quedar aquí. ¿No? Ahí sí, Bici si quería apaga cámara, como para que, no sé. Me cambié de internet. Ojalá que eso lo haya arreglado. Ya, entonces una rotación en 90 grados. Que es lo mismo que el 270, pero para la dirección contraria. Lo que les puede ayudar esquemáticamente para imaginárselo es hacer como este dibujito del rectángulo. De agarrar un rectángulo, pegarlo al origen, como con un alfiler, y lo van moviendo así. Y eso les da estas 4 opciones, que luego se empiezan a repetir entre sí. La gracia de este ejemplo, por lo demás, ojalá que no sea un cuadrado, que sea un rectángulo. ¿Mm? No está ahí compartiendo, creo. Yo sí veo. Sí, sí, igual. Ah, ¿de verdad? ¿Dónde? No aparece así. Em, no sé, el público parece que la mitad está bien, de la mitad no. Voy a dejar de compartir y volver a compartir. Ya, ahora sí. Ya. Entonces, como este rectángulo es mucho más alto que ancho, o mucho más ancho que alto, no sé, como quieran verlo, si esta es la coordenada XY, ¿ya? Podríamos hacer un caso específico, sería más o menos como la 8,1, algo así. Y ustedes hacen la rotación, ¿cuál va a ser el punto rojo acá? El punto rojo va a ser lo que teníamos antes de altura, o sea, mi Y, pero ahora está horizontal, y hacia la izquierda. O sea, me queda el menos 1,8. Bueno, que es lo mismo, el Y se me fue hacia el X, multiplicado en menos 1, y el X me quedó en el Y. Si lo vuelven a hacer, en vez de quedar como en el 1,8, fíjense, quedó muy horizontal, o sea, estamos en menos 8 en el horizontal y además está para la izquierda. O sea, sería como menos 8, coma, y en el vertical es donde está el chiquitito, o sea, donde está el 1, y está hacia abajo, o sea, el menos 1. O sea que en este momento estamos en el menos y, perdón, el menos x, y. Que si alguno estuvo atento, se dio cuenta que es lo mismo que el caso de 180, que el que habíamos visto antes, que es lo mismo que multiplicar por menos 1. Fíjense que es lo mismo que multiplicar por menos 1. Exactamente lo mismo.
Son 180. 2 de 90 son 980. En la siguiente, estamos grande en el vertical, o sea, grande en el I, y hacia abajo. Vamos a hacer con el azul primero. Estamos en el horizontal chiquitito, hacia la derecha, o sea, 1, y en el vertical grande y hacia abajo, o sea, menos 8. O sea, en el I, menos X. Y esas son todas las rotaciones de 90 posibles. Para memorizarlo, a mí lo que me ayudó fue que cada 90 en sentido antihorario es como dar vuelta a las coordenadas y ponerle un menos 1 al primero. Y al revés, en el otro sentido, cada 90 grados en horario es como dar las vueltas y ponerle un menos 1 al de la derecha. No sé si se entiende esto. Y les voy a dar un ejemplo para que me lo comenten. El vector 6,5, si lo giro en 90 hacia la izquierda, ¿cuánto me da? 90. Menos 6,5. Menos 6,5. ¿Eso? ¿Alguien tiene otra opinión? Menos. No sería como menos 5,6. ¿O no? Ya. ¿Hay alguna opinión? Ya parece que eso es. Lo que tenemos que hacer es, como estamos 90 hacia la izquierda, es darlos vuelta y poner el signo negativo al de la izquierda. O sea, sería este de aquí. Vice, yo tengo una pregunta. Porque Dime. ya, si te piden como rotar en 90, se sabe que es hacia la izquierda, ¿no? Pero si te piden como rotar en 90 y sentido antihorario, sigue siendo hacia la izquierda. Sí, esto de acá, esto es antihorario, que sería lo mismo que más 90. Esto es horario, que sería menos 90. Y si te piden horario en 90, Horario gana. Horario 90 es esto. Es este. ay, perfecto. Y si te dicen antihorario 90, sería esto. En verdad, esto de acá solamente aplica cuando no te están diciendo esto de acá. Y es como por convención. A mí también me carga que sea así. Encuentro que me deberían decir siempre esto porque 90 o menos 90 da espacio a error, creo yo. Ya. Ya, entonces, ¿cuánto es este vector de acá, pero 90 hacia allá? De hecho, no caché si fue Abril o Esperanza la que lo comentó antes, pero que se la juegue. Si quiere, obviamente. Si no quiere, no está bien. O Paloma, no sé. Abril. ¿Cuánto? Menos 6,5. 6,5. Ya. ¿Por qué? Cuéntame. La verdad no entiendo nada. Yo respondo nomás. Está bien. Pero piensa en el caso del rectángulo. ¿Ya? Estamos en esta situación, ¿cierto? Tú pasas de este rectángulo de aquí a este rectángulo de acá, ¿cierto? 90 grados hacia el sentido horario. Como que ¿ves esta relación de acá? ¿Que es la rotación que estás haciendo? No, o sea, eso sí lo entiendo, pero lo que me cuesta es que se da vuelta la X con la Y. Ujú. Como que me confunde eso. Mira, acá tú estabas en el 8,1. 8 hacia la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y 1 hacia arriba. Eso es el 8,1. Acá
tú estás 1 hacia la derecha y 8 hacia abajo. O sea, ¿qué pasó? Que lo que tú tenías hacia la derecha pasó a estar en el eje Y, pasó a estar verticalmente. Y lo que tú estabas verticalmente pasó a estar horizontalmente. Y por eso aquí está como lo que está en morado, que si tú estás en una posición X, Y, da lo mismo cual sea, vas a quedar en una situación como de Y, X, como que estas se invierten. Porque todo lo que tú estabas horizontal, ahora estás vertical. Y todo lo que tú estabas vertical antes, vas a estar horizontal. Entonces, esto de acá, que era tu verticalidad, pasó a ser horizontalidad. Y todo lo que estás acá, que antes era horizontalidad, ahora pasó a ser verticalidad. Por eso se te da vuelta el XLI. Entonces, si antes estabas en el 8,1, ahora vas a estar en el 1,8. Pero ojo, hay un signo negativo aquí, ese de ahí. ¿Por qué hay un signo negativo? Porque esta situación que está vertical está hacia abajo ahora, y antes estaba hacia la derecha. Entonces tú, cada vez que giras en 90 grados horario, se te van a dar vuelta los números, porque lo que estaba vertical pasa a ser horizontal, y lo que estaba horizontal pasa a ser vertical, y se te pone un signo menos en el que está a la derecha. ¿Se entiende? Sí, se entiende. ¿Pero se entiende bien? Porque podemos ver, no hay ningún problema. Ya, te voy a preguntar entonces por el vector. Eh, 4,7. El vector 4,7, si lo giro en 90 hacia acá, ¿cuál me debería quedar? 7, menos 4. Perfecto. Y hacia el otro lado, Menos 7, 4. menos 7,4, ¿eso? Sí. Perfecto. Eso es. Bravo. Si alguien tiene otra duda, adelante, que esto es de lo difícil es lo más difícil de transformación isométrica, probablemente. Así que denle nomás. Y si terminamos con rotación, vamos a darles a reflexión, que es la última que nos queda. Y con eso terminamos punto de vector y nos vamos a recrear. Así que lo vamos a hacer rapidito. Y de ahí ejercitamos. Reflexión. Ya, una reflexión es como un espejo, que es lo que la otra clase les comentaba. Era como doblar el papel. Lo ideal de una reflexión sería que yo agarrase como mi huella digital, la pusiese aquí, bien marcada, que deje como manchado, y luego la reflexión respecto a la recta sería como pegar esto, y que me quede la huella digital al otro lado. Eso sería lo ideal. Eso es una reflexión. Entonces acá, fíjense que este es el papel, y ustedes lo doblan, este es su papel, y ustedes tienen aquí su huella digital, algo así, y ustedes hacen así, paca, y lo pegan así, porque tiene harto como tinta, así bien tintado, y ustedes lo pegan así, y lo frotan, Entonces, ¿qué va a pasar? Les va a quedar como aquí. Voy a dibujar lo mejor que pueda. Como me está dando un lapsus mental, ahora estoy dando como así creo que queda. Y queda así. Eso es una reflexión. En este caso es una reflexión respecto a esta recta de acá. Las reflexiones solo necesitan una recta.
Las rotaciones necesitaban un punto y un ángulo. Las traslaciones necesitan un vector. Las reflexiones necesitan una recta ante la cual reflejarse. Vamos con otro ejemplo. Ojo, la recta no tiene por qué ser vertical. La vertical es como la más bonita, pero no siempre ese es el caso. Podrían darte algo así, que es más feo. En ese caso, ustedes ponen su huella digital. Ahí está la huella digital. Doblan el papel. Fíjense que lo doblan por esa recta. Lo frotan y la huella digital va a aparecer como por aquí. Y esa va a ser la huella digital, más o menos. Imagínense que el dibujo está como perfectamente hecho. Eso son una reflexión. En esta prueba, yo creo que solamente les van a preguntar reflexiones respecto al eje X y reflexiones respecto al eje Y. Porque así como antes, como que rotar en 43 grados, o sea, es algo que puede ocurrir. Uno podría hacer una rotación en 43 grados, pero no les van a preguntar eso. Muy difícil. Entonces, ¿cómo vemos una rotación respecto al eje Y? Respecto eje Y. ¿Ya? Yo les recomiendo que, imagínense algo que está ocurriendo y ven ese caso y como que lo generalizan. Es algo que a mí me ayuda. Entonces, por ejemplo, imagínense que tienen ustedes esta cosa de acá. Si la reflejan respecto al eje Y, ¿cómo quedaría? Entonces, pongámosle que este punto rojo, en el cual nos vamos a enfocar, es el punto 6,4. No sé, eso no debería ir en rojo. Es el punto 6,4. Entonces, su nueva como figura quedaría como así. Algo así. Y este sería su nuevo punto rojo. Que quedaría, ojo, en el -6, no en el 6. Entonces, si nosotros partimos con el punto 6,4, terminamos con el punto -6,4. Si nosotros teníamos el punto, pongámosle 5,3, ahora vamos a tener el punto -5,3. Si nosotros teníamos el punto 6,1, ahora vamos a tener el punto -6,1. Aplicando el patrón, tenemos que cada punto X, Y va a quedar en la posición -X, Y. Fíjense. Todos los Y se quedan iguales. Todos los X se multiplican por -1. Entonces, ante una reflexión respecto al eje Y, lo único que hacemos es dar vuelta a la coordenada X. Pregunta al público, ¿dónde quedaría el punto 9,7? ¿Dónde quedaría por acá? -9,7. Extraordinario. Y el, un poquito más peludo, -8, -4. ¿Dónde quedaría?
8, menos 4. Perfecto. Súper. Y yo creo que ya, y alguien, si se la juega, ¿cómo va a ser respecto al eje X? Si alguien quiere jugársela. Lo mismo, pero varía el I. Perfecto. Entonces nosotros tenemos el punto menos 3,2. Vamos a quedar acá, estamos respecto al eje Y, y vamos a quedar en el menos 3, menos 2. Fíjense que la X me quedó igual. Uy. La X me quedó igual. La Y se me invirtió. Entonces, el punto X, Y me va a quedar en la posición X, menos Y. Esto va a ser Y, esto va a ser menos Y, y esto va a ser X. X se mantiene constante, e Y y menos Y se invierten. Súper. Secos. Si hay alguna duda, adelante. Si no, nos vamos a recrear nomás. Viste, Yo tengo viste. una duda. Ay, Dale, Ah, Esperanza. dale tú, dale. Abril levantó la mano también, así que Abril le dé. No, pero todos los demás antes lo hicieron. Ya, no, Abril, dale tú, dale tú. Ya, o sea, es la misma idea, pero un poquito más complejo. Por ejemplo, si hay un triángulo o un cuadrado en un plano cartesiano, Ujú. y por ejemplo, una de las puntas toca el eje, no sé, X, Mm, y esa punta es A, y dicen si quiere hacer una reflexión en torno al punto A, ahí se cambian los signos de todas las otras coordenadas, ¿cierto? ya, eso, Eso mismo. ya. Y queríamos hacer una reflexión respecto a. El punto A. No sé si alguien. No, no puedes hacer eso. No puedes reflejar respecto a un punto. Tienes que reflejar respecto a una recta. No entendí. Nosotros rotamos respecto a puntos. ¿Ya? En un ángulo. Alfa, por ejemplo. Eso es una rotación. Una reflexión es lo de la hoja. Fíjate, yo no puedo doblar una hoja respecto a un punto. Yo tengo que hacerlo respecto a una recta. Ah, ya. Y si dicen que la reflexión sea en torno al eje X, ahí está. Al eje Y. Ujú. Ya, eso nos quedaría algo así. Y A queda justo donde estaba. ¿Por qué A queda justo donde estaba? Porque A, pongámosle que A es el 0,4, por ejemplo, más o menos. Como cuando estamos reflejando respecto al I, el X se nos cambia de signo, ¿cierto? Que es lo que teníamos acá. El X se nos cambia de signo. Como es el 0, ¿cuánto es 0 por menos 1? 0. Entonces queda igual. Entonces el A se nos queda igual y el B y el C se nos van para el otro lado. Entonces se sigue con la misma idea. La misma idea. Y el caso más difícil que te pueden poner es algo así. Y te dicen, te lo reflejo respecto al X. Uy, eso da un poco de miedo. Es lo mismo. Ustedes lo que hacen aquí es agarran cada punto individualmente. Entonces primero reflejan ese, les va a dar este de acá, después reflejan este, les va a dar esto de acá, y después reflejan este y les va a dar este de acá. Y este es su triángulo reflejado. Una estrella judía en este caso, un poco. La estrella de David. Da lo mismo que sea la estrella de David. Enfóquese en el triángulo.
Pero esto es lo más difícil que les pueden poner, porque como que hay unos cambios de signo un poco raros, pero es la misma lógica. Y ustedes lo que hacen es que lo hacen punto por punto. Súper. La pregunta de Guillermo y después Esperanza. Ya, bueno. Tengo una duda porque se me acaba de olvidar. Ya, pero tenía otra. ¿Ya? Cuando en una... Ya. Pero según yo existía la reflexión central y la axial, ¿o no? Ya. Entonces, si se puede de un punto. Ya, sí, también hay, sí, en algunos libros se le llama reflexión central a una cosa. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón del mundo. ¿Qué es un caso de rotación 180? Es la rotación 180, sí. A la Ya. rotación 180 a veces le dicen reflexión central. Eso es muy verdad. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen esto acá, este punto de aquí, y le dicen rótenlo 180 y les va a quedar por acá, eso es como que se parece a reflejarlo respecto a un punto. Como que queda lo mismo. Entonces también le dicen reflexión central. A mí me lo enseñaron como rotación en 180, pero también lo he escuchado como reflexión central. Em, entonces, por ejemplo, este de acá, que si lo hacen en 180, les va a quedar por acá. Igual se parece como como el haberlo doblado, ponerlo en otro lado. Tal vez la hoja, como que la metáfora podría ser como hacer algo así, como que todos los puntos hacen así, algo así, un poco raro. Pero sí, yo también lo he escuchado con ese concepto. Muy buen aporte, Guillermo. Ya. Y otra cosa, entonces, tanto en una traslación como en una rotación, sí, por ejemplo, no sé, el vector traslación está fuera del origen o el punto de rotación está fuera del origen, en ambos casos lo llevo al origen, lo roto, lo traslado y luego le sumo el vector. ¿Me explico? Em, Cuando rotamos respecto a un punto distinto al origen, ¿eso? Sí, Ya. llevo el punto al origen, lo roto y luego le sumo el punto. Ese es el caso más difícil que te pueden hacer, que es que te digan, rótamelo en 90, acá. Onda, el punto A respecto al B en 90 grados. Esa es la pesadilla máxima. Y tuvimos un ejercicio así la clase pasada. Para esta pesadilla máxima, yo recomiendo vehementemente trasladar todo al origen, B' A', ahí rotar, y luego volver a rotarlo. Entonces, como que este es el símil. Este de acá es este de acá rotado, y este de acá es este de acá rotado. Entonces ustedes como que agarran el problema inicial, lo pueden trasladar al origen, hacer lo que aprendimos de las X y las Y, y luego volver a trasladarlo. Y podemos hacer esto porque como son isométricas y las distancias no cambian, es exactamente lo mismo. Yo lo haría así, yo creo que es la forma más fácil de hacerlo. Y hacerlo sin esto, yo creo que sería una pesadilla. Ya, pero es que tengo una duda, Igual se no puede, sé ¿eh? cómo explicar. ¿Mm? O sea, por ejemplo, el punto A, no el prima, la normal, ¿Ya? al trasladarlo al origen, no sé, es -2,-3. Ya, da igual, ponle tú. La cosa es que se va al origen. Sí, sí. Como que estamos Luego lo hablando. roto, invierto Ujú. en 90 ya, y luego le sumo a la prima, ya invertido, eso ya rotado, le sumo qué cosa, el -2,-3 o el Le 2,3. O, sumas esto de acá, sacando los colores. Este vector de aquí, le sumas. En verdad se lo restas, como si lo mueves por otro lado. El vector con el que tú trasladaste inicialmente es el que tú le vas a sumar a este. o sea, -2,-3. Oh, guau. Pucha, es que ponerle número acá está un poco complicado, pero por ejemplo, pongámosle que este es el 2, este es el 3, ese sería el vector -2,-3, claro. Y tú lo que vas a hacer acá es sumarle 2,3. Se lo sumo, pero positivo. Ya. Sí, pues porque primero lo estás moviendo hacia el origen, es Claro. alejarlo del origen. Ya, dale. Muy buena pregunta también. Esperanza.
No, yo tenía la misma, lo de rotación respecto a un punto, así que quedó Súper, perfecto. súper, súper, súper. Ahí, Guillermo ahí, agudo. Ya, estamos. Volvemos a las 7 de recreo entonces y vamos a darle con ejercicios. Si alguien tiene alguna otra consulta, adelante. No hay ningún problema. ¿Puedo Y mandar foto ujú, de ejercicios que tengo para que los resolvamos? mándamelo al WhatsApp, yo lo descargo desde la tablet y lo hacemos. Ya, bacán. Ya, súper. Perfecto. El punto A, al punto A se le aplica una traslación según el vector menos A, B, y después se refleja en torno al eje Y, quedando el punto A, B. Quedando en el punto A, menos B. Entonces, las coordenadas del punto A son... Adelante, tienen 2 minutos. ¿30 segundos? Ya, vamos a revisarlo. Bueno, primero hay que ver qué nos preguntan. Nos preguntan por las coordenadas del punto A. ¿Ya? Eso es lo que nos están preguntando. Por lo tanto, las coordenadas del punto A, las cuales van a ser de la forma x, y, van a tener alguna x, alguna y, eso es lo que queremos conocer. Entonces, nosotros teníamos nuestro puntito A. No tenemos idea dónde está el A, podría estar en cualquier lado. Hagamos como que está ahí como imagen más ilustrativa. Teníamos nuestro punto A y se le trasladó según el vector menos A, B. Se le trasladó en función de un vector y llegamos a otro punto, una prima. Entonces, si A es x, y lo trasladamos por un vector, eso es lo mismo que sumar. ¿Sumar qué? En este caso, menos A, B, que es lo que nos están diciendo. Entonces, mi punto A', si esta va a ser A', va a ser el punto x menos A, y más B. Si no se entendió este paso, pregúntenos. Nos dicen el enunciado. Después se refleja en torno al eje Y, quedando en las coordenadas, perdón, en el punto A, menos B. Luego lo reflejamos en torno al eje Y. Nos va a quedar por acá, el A''. Nosotros ya sabemos cómo se refleja respecto al Y. Simplemente cambiamos el signo de la coordenada X, de la abscisa. Entonces, A''
que es respecto al eje Y, reflexión, va a ser, la Y va a quedar igual, Y más B, y la X va a cambiar de signo. Todo esto de acá va a cambiar de signo. Nos va a quedar A, menos X. Lo cambiamos de signo. Y este va a ser nuestro punto final. Y nos están diciendo que esto de acá es exactamente igual al punto A, menos B. Entonces nos queda que esto es igual al punto A, menos B. De esta manera podemos aprender cuánto es X y cuánto es Y. Entonces nosotros sabemos que A menos X es igual a A, por lo tanto, X es 0. Y sabemos que Y más B es igual a menos B. Por lo tanto, Y es igual a menos 2B. O sea que el punto inicial es el punto 0, menos 2B. Alternativa C de casa. Y de hecho ponemos como mini comprobarlo rapidito. Hagamos los pasos. Primero se desplaza según el vector menos A, B. Si esto lo desplazamos, nos va a quedar que es menos A, menos B. Lo sumamos menos A más B. Y luego lo reflejamos respecto al eje Y. Entonces vamos a cambiar el signo del X. Nos va a dar que A'' es A, menos B, tal como dice el anuncio. Si hay consultas, preguntas, inquietudes, adelante. Yo tengo una pregunta. Dime. Quería saber por qué mandó el ejercicio se había puesto la C. Ella. No sé por qué. Esa Porque pregunta no la respondo yo. la C. Tal vez no estaba No. segura. No lo sé. Sí, no, es que no, como que lo hice, pero no lo hice como de la forma correcta, entonces no sabía cómo hacerlo de verdad. O sea, como que, como lo pensé, no sé si estaba bien, como si es que me daban otros ejercicios para que me Claro. salieran igual. Tal vez como que lo chamullaste un poquito y te dio, pero como faltaba solidez, como algo así. Sí, Igual dice, ¿Mm? yo lo hice como de atrás, o sea, de adelante hacia atrás. No sé si me explico. Te explicas. Entonces tú dijiste ya, si terminó acá y al final lo que habían hecho es reflejar respecto al I, entonces el A' tenía que ser esto de acá, y en base a eso, como lo habían desplazado antes, tú podías sacar que ahora esto. ¿Eso? Sí. Le resté el vector traslación y medio. Sí, era otra forma de hacerlo. Ya. Tal vez incluso más rápido. Yo improvisé como lo habría hecho yo, ¿no? Y yo trato como de hacerlo lo más espontáneo posible como para que vean como mi razonamiento. Yo creo que igual como que eso ayuda, como ver qué piensa la persona, como por qué. Sí, creo yo, no sé. Ya, pues, démosle con el siguiente. Un punto se traslada en la dirección tanto, y después se gira en 90 grados en sentido antihorario con respecto al origen, quedando en tanto. Entonces el punto original era 2 minutos.
30 segundos. Listo. Me voy a dar cuenta que estaba en vertical. Un punto se traslada en dirección 2,2. Entonces teníamos un punto X, Y. Lo trasladamos. Nos va a quedar en el punto X más 2, Y más 2, ya que el vector fue 2 más 2. Y después se giran 90 grados en sentido antihorario con respecto al origen. Esto ya lo sabemos hacer, lo manejamos. Entonces, si fue en antihorario, que es para allá, nosotros vamos a invertir y ponerle un signo negativo a lo que nos va a quedar a la izquierda. Entonces nos va a quedar menos y menos 2, x más 2. Quedando en el punto tanto. Entonces el punto original era, y nos están diciendo que todo esto de acá va a ser igual al menos a, a más 2. Nos están diciendo que esto es igual a esto, y que esto es igual a esto. Entonces, menos i menos 2 es igual a menos a. Voy a multiplicar por menos 1. Entonces, i es igual a menos 2. Asimismo, x más 2 es igual a más 2. Por lo tanto, x es igual a, dándonos el punto a, a menos 2. Alternativa B de burro. Adelante. Con preguntas, consultas, qué sé yo. Si no, le damos con el último. Las figuras y todos los cuadrados son congruentes. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? 2 minutos. Vamos a hacer un poquito más de eso para que se vea mejor.
20 segundos. Listo. En la figura, si todos los cuadrados son congruentes, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Ya, entonces nos dicen U más B, o sea, U más B. Nosotros sabemos cómo sumar vectores. Hay que poner uno en la punta del otro. Ponemos el potito de B en la punta de U y nos va a quedar que U más B es esto de acá. Y nos están diciendo que eso es igual a menos 2B. B es esto de acá. Nosotros también sabemos cómo ponderar vectores. Hay que ponerlo para otro lado, en este caso porque tiene un signo negativo. Y como la magnitud lo va a extender con 2. Se nos va a quedar aquí. Un B, 2 veces. Nos va a quedar este de aquí. Y nos están preguntando si este naranjo de acá es el mismo que el morado de aquí. Y efectivamente es lo mismo porque son 4 hacia la derecha. Por lo tanto, la primera es verdadera. La segunda, C más 2A. Voy a limpiar un poquito aquí. C más 2A. Nosotros ponemos el potito de 2A en la punta de A, perdón, en la punta de C. Y esto de acá va a ser C más 2A. C más 2A. Y nos están diciendo que es igual a U. Lo cual efectivamente es verdad, porque es 2 hacia la derecha y 2 hacia arriba. Verdadero. Por último, B menos U. Vamos a ver de nuevo. B menos U. El menos U es como multiplicar el U por menos 1, y luego sumarlo. Entonces, si U es esto de acá, menos U va a ser esto de aquí, más o menos. Y si lo ponemos en el potito, le ponemos el potito de menos U en B, nos va a dar este de aquí. Y este va a ser B menos U. Y nos están diciendo que es igual a 2C. ¿Cuánto es C? C es este de acá. ¿Cuánto es 2C? 12 va a ser esto de acá. ¿Son iguales? No, porque uno va hacia arriba y el otro va hacia abajo. Tienen un sentido distinto. Falso. Por lo tanto, las verdaderas son 1 y 2. Dice, ¿y si los trabajamos con valores numéricos? También se puede. Por ejemplo, la 2. No voy a hacer las 3 de nuevo porque sería como un poco redundante, pero hagamos la 2, por ejemplo. La 2 sería C más 2A. ¿Cuánto es C? C va a ser el vector 0,2. ¿Por qué 0,2? Porque horizontalmente no avanza nada, o sea, es 0, y verticalmente avanza 2, sube 2. Por lo tanto, es el vector 0,2. Más 2A. ¿Cuánto es A? A sería el vector 1,0. 1 hacia la derecha, 0 hacia arriba. Entonces nos va a quedar que C, 0,2, más 2A, que va a ser 2,0. Entonces nos queda que 2,2 es igual a C más 2. Súper.
Y nos dicen que eso es igual a U. ¿Cuánto es U? U es 1, 2 hacia la derecha y 1, 2 hacia arriba. Por lo tanto, nos están diciendo que 2,2 es igual a 2,2, lo cual es verdadero. Y puede ser la 1 con valores numéricos. Por supuesto. Voy a despejar un poquito la pizarra. U más B es igual a menos 2B. U va a ser 2,2, 1, 2 hacia la derecha, 1, 2 hacia arriba. Más B va a ser 1, 2 hacia la derecha y 1, 2 hacia abajo, o sea, menos 2. Si hacemos esta suma, nos va a quedar 4,0. Y nos están diciendo que eso es igual a menos 2b. ¿Cuánto menos 2b? Va a ser menos 2 por b. Y b es este de acá. Vamos a borrar un poquito. B es menos 2,0. Porque es 2 hacia la izquierda, 0 hacia arriba. Menos 2,0. Entonces me queda 4,0 es igual a 4,0. Verdadero. Y en el B menos U sería 2,2. Perdón, sería... Hagámoslo así, ya hicimos 2 de 3 en verdad. Lo mismo. No seamos flojos. El B va a ser 2, menos 2. El U va a ser 2,2. Restamos. 2 menos 2, 0. Menos 2 menos 2, menos 4. Me están diciendo que eso es igual a 2C. Y C es 0,2. O sea que me están diciendo que esto es igual a 2 por 0,2. O sea que 0,-4 es igual a 0,4. Lo cual es falso. No es lo mismo. Falso. Tanto de forma geométrica como de forma algebraica llegamos a la misma conclusión. Verdadero, verdadero, falso. Alternativa C de casa. ¿Cómo están con los tiempos? ¿Alcanzan a hacer este ejercicio? ¿Sí? No. La no alcanzó. ¿Alguien más no alcanzó? Se dice que no, jaja. Lizeth, por ejemplo, ¿llegaste a la 1, a la 2 o a la 3? O nada, a la menos 4. 2 máximo. Ya. No es problemático eso. Es complicado. Yo les estoy dando un poco menos de tiempo del que tienen en verdad. Porque prefiero que se acostumbren a trabajar rápido a... no, como que se entienda la lógica en verdad. Voy a darles 20 segundos más para el próximo. A ver cómo van ahí. Y si no, vamos a tener que hacer algo. Podríamos hacer una clase solo de velocidad. ¿Y los ensayos alcanzan a hacerlos en las 2 horas 20? ¿Alcanzan a hacer las 65 preguntas? Sí. Sí, sí. Buenísimo. Igual aquí hay una observación, que geometría es la más lenta. Especialmente si en un caso como este, en el cual tienen como que reescribir el enunciado. Ahí pierden más tiempo todavía. La probabilidad Es que estadística es rápido. ¿Mm? según yo, o yo me mido así en los ensayos como ya. Pasa una hora, tengo que ir en la pregunta 30 sí o sí. Claro. Y me sobra 1 hora 20. Entonces como Sí, que ahí me mido. Pero yo no me mido como por ejercicio 2 minutos. claro. ¿Cachai? Sí, yo hacía lo mismo. Recomiendo hacer eso, de hecho. Pero como vamos a hacer un ejercicio y no vamos a hacer 30, son como 2 minutos. Ya, vamos con más ejercicios de la guía. Igual si alguien quiere pedir ejercicios,
Adelante. Lo podemos incluso streamear, no hay ningún problema. Yo mandé otro por WhatsApp. ¿Ya? Hagamos eso. Por eso y les pido que me metan al grupo, porque yo en el WhatsApp de la tablet no tengo acceso al grupo. Entonces tengo que descargarlo y como reenviármelo. Igual lo vamos a hacer. Me muero poco. Pero ahí te metieron, creo. Ah, extraordinario, extraordinario. Estoy pensando cómo se hacía. Lo hice recién. Imagen, galería. Y es esta. Realizado. Ya. 2 minutos. Ese está difícil. Vamos con 2 minutos y medio. ¿20 segundos? Estamos. ¿Cómo les fue? Yo creo que esto es nada difícil. Es que a mí me pasa que puedo comprobar, por ejemplo, que la 1 no es y la 3 sí, pero la 2 no. No sabemos.
Me No, pasa lo al mismo. revés. Ah. La 3 sí y la 1 no. Veamos. Interesante. De ahí, y aún no va el problema. Les tengo una pregunta. No sé si identificaron este triángulo como especial. Sí, isósceles. El isósceles es un poquito más que isósceles, Abril. O sea, no sé, cuando tenían los dos lados iguales y uno más alto. O sea, no es equilátero. Yo creo que es equilátero. Mm, Sí, porque uno es la altura. El punto B es la altura, según yo. Este punto de acá es menos raíz de 3. No va a ser menos rojo, porque el rojo como que es como invasivo el rojo. Encuentro yo. Menos raíz de 3, 1 y menos 1, ¿cierto? Eso quiere decir que esta distancia de acá es 2. Y esto es 1. Y acá por Pitágoras, si esto de acá mide raíz de 3 y esto de acá mide 1, 1 al cuadrado más raíz de 3 al cuadrado me va a dar esta distancia al cuadrado. H al cuadrado, pongámosle. Me va a quedar que 1 más 3 es igual a h al cuadrado. Saco estos 4, raíz a ambos lados, me queda raíz de 4, o sea que h es 2. Entonces, por Pitágoras, yo sé que esta longitud de aquí es 2. Y bueno, y esto es simétrico en verdad, así que al tiro sé que este es 2 también. Entonces, me queda que esto de acá mide 2, esto de acá mide 2, y eso de ahí mide 2. Es un triángulo equilátero. Y esto de acá mide raíz de 3. Esto de aquí. Además, no sé si se acuerdan que en algún momento, en la clase anterior a esta, vimos como una fórmula en la cual para todos los triángulos equiláteros, además de que sus ángulos miden 60, los lados miden a y la altura mide raíz de 3 medios a. Y lo habíamos sacado, lo habíamos generalizado. Fíjense que acá a es 2, cada lado mide 2, y por eso nos da que raíz de 3 partido en 2 por 2 es raíz de 3, y por eso la altura es raíz de 3. Como que todo se va conectando, ¿no? ¿Por qué esto me podría servir de algo? Porque esto me da los ángulos. Siempre los ángulos de un equilátero son 60, entonces esto mide 60, esto mide 60 y esto mide 60. Aún ni leo el enunciado, pero yo creo que va a ser importante. Si se efectúan los siguientes giros en torno a B. ¿Cuál es B? Este B. Vamos a girar en torno a B. En la dirección que indica la flecha. Esta dirección, como indica la flecha. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? 1. El punto A se gira 30 grados, queda en el punto 2,0. O sea, tenemos el punto A, lo estamos girando en 30 grados. Nos va a quedar como por aquí, yo creo. El punto 2,0. Falsísimo. El 2,0 va a estar como por acá. Al ojo nomás está pésimo eso. Falso. Espera. No va a estar tan lejos del 2,0. Entonces, mira, si este es el raíz de 3, ¿cierto? Raíz de 3 es más o menos que 2. ¿Más? Menos. Menos, claro. Entonces el 2 está por acá. Ah, claro. Por lo tanto, el raíz de 3 está por acá, o sea que el 2 está por acá. Y esto obviamente va a estar mucho más acá que el raíz de 3. O sea, va a estar muchísimo más acá que el 2. Falso.
2. Si el punto A se gira en 60 grados, queda en el punto C. En 60 grados. Creo que la definición bajó como... ahí está. En 60 grados. Y nosotros sabemos que eso medía 60 grados. Entonces nosotros estamos agarrando el punto A, que es ese puntito rojo, y lo estamos moviendo 60 grados. Y claro que nos va a quedar en el punto C. Porque son las mismas longitudes y nosotros sabemos que ese arco son 60 grados. Pero me imagino como que es así como... va a caer justo ahí. Porque yo sé que estos son 60 grados. Y sé que esos son 60 grados porque es un triángulo equilátero. Verdadero. Si el punto C se gira en 60 grados, queda en el punto menos raíz de 3, menos 2. Ya. 60 grados. O sea, ojo, si estos son 60, o sea, en verdad, si estos son 30, y yo sé que 90 grados son como perpendiculares, estos de acá van a ser 60. ¿Cierto? 30 más 60 me da 90. Por lo tanto, cuando me preguntan por el C se gira en 60 grados, me va a quedar como perpendicular para abajo. Me va a quedar por aquí. Va a quedar en el menos raíz de 3, efectivamente. Esto es verdadero. Y va a quedar en el menos 2. Claro que va a quedar en el menos 2. Va a quedar en el menos 2 porque los lados miden menos 2. Entonces, como los lados miden menos 2, esta longitud azul, que es la que tenemos acá, esa longitud de ahí mide menos 2. Y ahora va a estar totalmente para abajo. No va a tener ángulo, va a estar absolutamente perpendicular. Por lo tanto, va a avanzar menos 2 para abajo. Entonces, este punto de acá va a ser el menos raíz de 3, menos 2. Alternativa, perdón, verdadero. ¿Cuáles son verdaderas? 2 y 3. Bueno, eso está detenido. Está difícil, creo yo. Yo lo leí, vi aquí unos 60, unos 30 y me asusté. Me asusté. Comentarios. Que, ay, para el 3, yo ¿Ya? también lo pensé como una circunferencia y se me hizo mucho más rápido. Claro, es una buena forma de verlo. Como que este círculo de acá. Eso, ¿no? Sí, eso mismo. ¿Y cómo supiste, Esperanza, que el C te iba a quedar justo como para abajo y no te quedaba como justo acá, por ejemplo? O acá. Como que el 60 grados te iba a quedar justo para abajo. Lo vi por los grados y después como el radio es igual en toda la circunferencia, saqué el menos 2. Súper. Perfecto. ¿A alguien hay algo que no le quedó claro? ¿Algún paso? Ya, en ese caso ya estamos en la hora además, y yo creo que no alcanzamos a hacer otro. Bueno, tal vez alcanzamos como uno más, pero yo creo que ya estamos. Si hay algún comentario, traté de cambiar un poco la clase, adaptando un poco al feedback que hicieron, traté de hacerlo un poquito más participativo en la medida de lo posible, y voy a seguir intentándolo. Voy a dejar de grabar.